Qué bueno saludarlos nuevamente. La semana anterior, ¿se acuerdan? Empezamos a pensar sobre esto de los algoritmos traders y cómo cada vez iba a haber más volatilidad. Desde ese punto de vista, como la noticia de Morgan Stanley, si somos emergentes, no somos emergentes, la interpretación, produjo mucho más órdenes antes de que podamos leer bien la noticia. A eso estamos preparados, pero como somos rebeldes, hoy quisimos hacer algo distinto. No nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el día a día de los mercados. Queremos ir a los fundamentos, queremos ir a las fuentes, queremos usar el sentido común. Y cuando hablo de eso, qué bueno presentar a Rubén Pascual. Y Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Claudio? Un gusto estar acá. Te soy sincero, te escuchaba el otro día en estos grupos, me gustó mucho un par de cosas que decías y quiero ser bastante concreto. Sí. Vamos a referirnos un poquito al mundo de las acciones. El fundamento de una acción es el balance. Los balances nunca les creímos porque no estaban ajustados por inflación y lo que decía un balance no tenía nada que ver con lo que pasaba en la realidad. Bueno, ahora viene el ajuste por inflación y estamos todos medios desorientados. ¿Me pones en ruta? Sí, cómo no. A ver, digamos que cuando hablamos de fundamentos hablamos de balances, pero también hablamos de contexto. Y el tema del contexto impacta mucho. Vaya como ejemplo lo que fue la suba de tasas en el mundo y lo que pasó con nuestro mercado y muchas otras cosas. Pero es cierto, el ajuste por inflación es un tema que va a pegar mucho a las compañías. Las empresas que cerraban trimestral en diciembre, que tenían que haber ya presentado sus balances, tuvieron una dispensa del CNB, permite hasta el 6 de marzo el plazo, y las otras van a presentar los balances generales 9 de marzo, o sea que los primeros 15 días de marzo no vamos a dormir. Para muchos es un chino lo que viene, porque el ajuste por inflación no es solo del año 2018, sino que tendría que ser en rigor de verdad desde el 2002, y entonces ahí se complica. Pero básicamente, para entender qué pasa esto, ya las empresas que cotizan en bolsa presentaban sus balances bajo normas NIF. Paréntesis, los bancos recién lo empiezan a aplicar a partir de este año. Otro paréntesis, los bancos no van a practicar ajuste por inflación, serían los más perjudicados, hasta que el Banco Central no lo disponga. Así que bueno, ahí creo que la cosa va a transitar por otro andarivel. ¿Cómo afecta el ajuste por inflación? Bueno, lo que permite directamente es medir los balances en moneda homogénea, es decir, sacar el efecto de la inflación, y después de que tuvimos un 2008 con una inflación de casi 50%, esto es realmente importante. Una sola cosa para que tomes aire en ese caso. Déjame hacer una diferencia. Un balance es un método de expresión de transparencia hacia el inversor. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Sí. El ajuste por inflación en la exposición al inversor. No tiene nada que ver cuando paga impuestos, porque los impuestos los pagan por el tradicional, con lo cual es sopa. O sea, pago impuestos. Es contable. Ahí está. Vamos a ver una realidad de los activos, si se quiere, que tienen las empresas y la ganancia real que tuvieron. Como bien decís vos, sería bueno, y algunos se pueden enojar de que una empresa termine pagando impuestos por dinero que no ganó. Pero bueno, el ajuste por inflación impositivo todavía no llegó, esperemos que en algún momento esto suceda. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque Argentina tuvo durante los últimos 3 años una inflación que superó el 100%, cosa que lo sentimos todos nosotros. Y básicamente, ¿qué es lo que refleja este ajuste por inflación? Todos los activos no monetarios. ¿Qué es un activo no monetario? Lo que no es dinero en efectivo, se va a ajustar por inflación. Entonces, ¿dónde vamos a ver las diferencias, las pérdidas y ganancias que pueden impactar en el estado de resultados? Bueno, en los activos y pasivos monetarios. Piénselo de esta manera: si usted tiene dinero en su mesita de luz y no hace nada, y pasa el tiempo, perdió poder adquisitivo. Bueno, esto va a pasar lo mismo en las empresas que tenían muchos activos monetarios, por eso hablaba de los bancos. Y si yo debía plata, y si debo plata, y la inflación cada vez va siendo mayor, en términos reales mi deuda va siendo cada vez menor. Bueno, eso va a jugar a favor, es decir, aquellas que tienen deuda le va a terminar jugando a favor, y a las que tenían dinero le van a jugar en contra. Bueno, este es un primer efecto. Esto sí se va a ver como contrapartida en el estado de resultados. Una cosa para que lo piensen: una empresa que ganó mucho por la devaluación. Entonces vos ves en el estado de resultados que tuvo una devaluación de, ponele, 100%, pero la inflación fue del 50, 48, no ganó el 100, ganó menos. Ese es impacto en resultados. Una empresa que debía dólares y tuvo una diferencia de cambio muy fuerte, negativa, o una muy alta tasa de interés, bueno, va a haber que retractar la inflación. Yo te escucho, es la exposición de esto. Es contable. Es contable, es la exposición contable, sí. Es transparencia, pero vos ya lo veías antes, cuando no es que es algo que te va a sorprender. Vos decías, mira, esta empresa tenía $10.000
tiene más, pero el poder adquisitivo es la mitad. Eso es cierto, pero vos cuando veías el impacto en resultados, mucha gente veía esos números y ahora va a haber cosas completamente diferentes. Es decir, va a haber un movimiento importante en algunas compañías. Algunas que lucían muy bien, tal vez no luzcan tan bien o van a ganar menos, y otras que venían con resultados muy negativos por un tema de deuda, van a lucir mejor. Ahora, el mayor valor de los activos no monetarios no va a ser considerado como una ganancia, eso va a ir como una reserva al patrimonio neto. ¿Se va a capitalizar la compañía? Se va a capitalizar. Hasta ahora lo que había en los patrimonios netos de las compañías, en algunas, no en todas, en el capítulo capital aparecía el capital social, que era la cantidad de acciones, eso no se va a modificar. Y una cuenta en algunas que decía ajuste integral del capital, que era lo que había quedado del viejo ajuste por inflación que Domingo Cavallo suspendió. Bueno, va a ir a una partida similar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que a usted le interesa. Vamos a ver los valores reales de la compañía, en muchos casos vamos a ver la envergadura real de las compañías. Van a subir mucho los valores del libro de las empresas. ¿Qué es esto? El patrimonio neto dividido el capital. Eso va a subir muchísimo. Probablemente en resultados veamos ganancias menores, porque también se van a ajustar los costos y las ventas. Si yo tuve un costo en enero, febrero, marzo y vendí en octubre, noviembre, diciembre, los pesos de enero, febrero, marzo se tienen que ajustar a diciembre. Entonces los resultados van a ser menores. Pero atención con esto ya es empírico, ya pasó, tenía pelo en el momento que se hacían los revalúos y los ajustes por inflación. Lo que vamos a ver son partidas muy grandes en el patrimonio neto que en algún momento pueden ser capitalizadas. Pasó en algún momento con el revalúo contable, pasó después con el ajuste por inflación, lo cual va a permitir que muchas compañías lo puedan capitalizar, significa que lo transformen, es una suerte de dividendo en acciones. También lo van a poder utilizar para absorber quebrantos que puedan tener por resultados. Entonces, atención que esto ahora ya lo vivimos en algún momento. Desaparece el dividendo en efectivo, como dijiste vos, pero va a empezar a aparecer el dividendo en acciones, que en un momento inflacionario tal vez el accionista lo prefiera. Y después decidir qué hace con esas acciones y lo transforma en efectivo. Pero te escuchaba. Entonces, en el fondo va a haber una variación contable importante, sí, más cercana a la realidad. Sí. Pero no cambia el día a día de la compañía. O sea, puede llegar a no tener un impacto tan grande en las cotizaciones, porque no va a sorprender al que ya opera asiduamente. Va a sorprender probablemente en algunos casos donde vos veas una envergadura de las compañías, un tamaño que tal vez no para el inversor local, pero sí para el extranjero. Porque siempre estamos acostumbrados a que ¿cuántas son las acciones argentinas que cotizan? Pero ahí te repregunto, esa sorpresa que vos decís que puede haber en algunas, ¿es para bien o para mal? No, es para bien, porque muchas empresas, vos mirás la capitalización bursátil que tiene, balances que aparecen patrimonios bastante modestos y detrás de esos patrimonios ahora vas a ver otra realidad. Atención que hay cambios, por ejemplo, en los bienes de cambio. Los bienes de cambio se van a evaluar al fair value, es decir, al valor de mercado. En algunas empresas eso ya estaba pasando. En los bienes de usos, esos mayores valores también van a repercutir en mayores amortizaciones, que eso va a contracargo al resultado. Ahora, el impacto que podemos ver en resultados, que es lo que a muchos les interesa, que eso puede generar dividendos, puede tener que ver con el tema de amortizaciones y con el tema del mayor valor de bienes de cambio. Entonces acá empezamos a ver algunas cosas. Una empresa que es constructora, uno dice, tiene un montón de activos fijos. Sí, pero guarda que muchos de esos activos fijos son bienes de cambio. No son bienes de uso que son los que se amortizan. ¿Los campos se amortizan? No, señor. Hay muchas variantes y no es lo único que va a pasar. También en marzo tenemos un cambio en la composición del Merval que va a tener otro impacto. Hago un descanso ahí. Primer punto. La segunda variación, era lo que quería escucharte ahora, es esto nuevo de que ahora se llama S&P Merval, S&P Bima, etcétera, donde cambian los índices, cambia la composición y cambia la fórmula de cálculo. Desde ese punto de vista, sí puede provocar un cambio en los flujos de dinero. Sí, a ver, esto es un tema puntual y tiene que ver con un espacio de tiempo cuando se conozca la composición del índice. Básicamente, expliquemos esto, porque hay fondos de renta variable que replican los índices.
Bueno, al cambiar la composición del índice, esto conlleva de que esos fondos vayan replicando la cartera. Hasta ahora el Merval se venía recalculando cada 3 meses, como sabés era por volumen efectivo operado, hasta computar el 80% de las operaciones y cantidad de operaciones. Ahora eso cambia completamente. En primer lugar, lo que se espera es que haya como mínimo 20 empresas, que es lo que tenemos ahora. Se van a relajar algunos criterios si da menos de 20 empresas, hasta lo que averigüé. El último ensayo que se había hecho en septiembre daba que entraban 4 empresas más. No sé lo que pasó en este último cálculo que se cerró el viernes pasado. O sea, ya tienen toda la información y ahora están trabajando el comité designado Vamos punto por punto. El primer Dale. tope que te escuchaba hoy es que ninguna puede tener más del 15%. Ninguna empresa va a poder tener más del 15%. Si miramos el Merval ahora, tenemos una sola que tiene más del 15%, que es el Grupo Financiero Galicia. Usted lo puede ver en la página de la Bolsa, del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, tiene 17%. Bueno, esto no es ni bueno ni malo. Lo que simplemente va a querer decir es que habrá que adaptar, o los fondos tendrán que ir adaptando sus carteras a esta nueva composición. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Bueno, lo que se va a tomar en cuenta es la capitalización ajustada por free float. ¿Qué es la capitalización? ¿Cuánto vale toda la empresa de acuerdo al precio de cotización? Y el free float es el porcentaje de acciones que están flotando en el mercado. Y acá empieza el primer problema serio. Uno dice, bueno, habría que tener esa estadística. Sí, pero hay distintos criterios para establecer este free float. Por eso hay un comité estudiando esto, son varias personas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las acciones que tiene el ANSES? La ANSES, ustedes saben que tiene una enorme participación de compañías en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo que están tomando como criterio es, si el ANSES tiene puesto un director en la compañía, esas acciones no se toman como free float. Si no lo tiene, entonces se incorporarían al free float. Además supone que si tiene un director no van a vender, por lo tanto claro, es como casi si fuera un dueño, accionista más. Tal cual. Entonces, y si no pusieron director, cambia mucho, te das cuenta que esto cambia mucho la regla de juego. Además, no se va a tomar por acción, sino por especie. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una empresa que tiene varias series de acciones emitidas. A ver, digo un ejemplo, ¿se acuerdan en Telecom que había acciones que le habían dado a los empleados y otras que están cotizando? Bueno, eso son series distintas. Se va a calcular el free float de cada una y de la que se está operando. Entonces puede aparecer una empresa, por ejemplo, hay una serie de Transportadora de Gas del Norte que el 100% está en el mercado. Y hay otras series de acciones donde el grupo de control tiene un porcentaje mayoritario. Entonces, eso también cambia el free float. Otra cosa que lo puede cambiar es que aparezca un fondo que compre el 5 o 6% de una compañía y tome una posición de accionista minoritario importante y que el comité decida que sale. Entonces puede haber cambios. Es importante lo que marca Rubén en un solo aspecto que te agrego, porque al elegir un activo, un fondo o una persona, nos pasa a nosotros, es muy importante la liquidez que tenga en el mercado. Si está muy concentrado en pocas manos, es muy poco líquida. Hay empresas muy grandes, pero que casi no operan, no tienen mercado secundario. Si está abierto gran parte del capital, eso es el free flow que se refiere Rubén, bueno, es más líquido y más elegible. Entonces hay una primera clasificación en función de la capitalización bursátil ajustada, se les va a pedir un mínimo, arrancan con 2.500 millones de pesos. Si pasa ese filtro, después hay un filtro por liquidez, tienen que tener un determinado promedio de liquidez en los últimos 6 meses. Y después hay un índice de rotación que también se les exige a la compañía. Como ven, no es tan sencillo. Una vez que se determina todo esto, la participación de cada compañía va a ser por capitalización bursátil ajustada por free float. Ojo con las de gran capitalización, que esto puede cambiar un poquitito esta composición del Merval. Ahora, todo esto que yo estoy contando es algo que tiene un impacto en los momentos que se produzca una reclasificación del índice, que dicho sea de paso va a ocurrir el tercer viernes del mes de marzo y después el tercer viernes de septiembre. El Merval cambiaba cada fin de trimestre. Entonces, estas cosas pueden mover un poco el tablero en esos días previos, esos días posteriores, por la actividad básicamente de los fondos. Para un inversor, esto no quiere decir que haya un cambio en los fundamentos de la compañía, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Pero va a mover el tablero en esta primera reclasificación porque cambia completamente. Después ya va a ser menor, entiendo que va a ser menor. Rubén, cerrando ya, gracias por el valor agregado a la gente de Bolsar. Una pregunta más. Lo que estamos viviendo ahora, a tu entender, a tu experiencia, ¿es corrección o es para mirar con cuidado? Mira, Claudio, este es un año dificilísimo por la política.
Si no tuviera el tema político, te digo, es una corrección de acá a la China. Las acciones argentinas, si bien habían tenido un máximo importante, que para mí estaba fuera de precio, estoy hablando de enero del 2017, medido en dólares, los precios de diciembre me parecían muy baratos. La corrección la suba, la recuperación que tuvimos en enero me pareció razonable y creo que el mercado está para más. Además está todo el tema del ingreso a mercados emergentes. La única cosa que a mí me ayuda, al contrario, me preocupa, fíjate lo que es el fallido, es la política. Enero sube, yo creo que ayudó mucho que los políticos estaban de vacaciones, volvieron, empezaron a hablar. Y eso puede cambiar mucho el paradigma. Si yo tengo que hablar por fundamentos, te digo, mira, si yo estoy comprando para quedarme con las acciones pensando a futuro, yo estoy segurísimo que son precios ganadores. Creo que estamos en medio de una corrección dentro de un mercado que tiene que apuntar, que creo que va a tener mejores precios y va a terminar este año mucho mejor que el 18, si la política no mete la cola. Rubén, muchas gracias. Gracias a vos.